Nadie esperaba que un simple prisionero humano entrara a la arena de Or-Zhul. Entre los muros rojos, cincelados con las marcas de 1000 combates, los espectadores golpeaban tambores de piel endurecida, exigiendo muerte y gloria. Sobre la arena reseca, bajo el sol cruel, apareció Gabriel, pies descalzos, la túnica rasgada hasta la cintura y una mirada imposible de sostener. Los gladiadores veteranos, encadenados detrás de las rejas, se burlaron al verlo avanzar sin armadura ni armas. Para ellos era carne fresca, un espectáculo fugaz antes del grito final. En lo alto, el amo de la casa de sangre se reclinó en su trono de cráneos, divertido ante la humillación que se avecinaba. Amira, la invicta, la cazadora de cuerpos, se plantó frente a él. Su armadura de placas negras brillaba con rastros de la sangre que había derramado esa misma mañana. Sostenía su lanza de hueso de Útrax, decorada con colgantes de dientes enemigos. Su respiración era un gruñido contenido, y su cola escamosa barría la arena detrás de ella como un látigo impaciente. «Arrodíllate, humano», escupió, alzando el mentón para que toda la arena escuchara. «Te daré una muerte limpia si ruegas por ella». Gabriel no respondió. Solo levantó la mirada, ojos grises bajo la sombra de su cabello sucio, y avanzó un paso. El silencio entre la multitud se rompió con un murmullo inquieto. Nadie se atrevía a moverse así frente a Amira. Un esclavo de otra raza lo habría hecho, y ella le habría partido la cabeza en dos para alimentar a los mastines de hierro. Pero algo en ese paso la hizo tensar los hombros, como si hubiera sentido un susurro antiguo estremecerle la espina dorsal. Volvió a amenazarlo, girando la lanza para mostrarle la punta. Podría atravesar su esternón con un solo empuje. Gabriel dio otro paso. Ahora estaban tan cerca que Amira sintió su aliento, cálido, calmo, como si nada a su alrededor tuviera importancia. Los tambores se detuvieron, el viento trajo polvo caliente y el sol arrancó un brillo de sudor en la piel del humano. Amira contuvo un escalofrío. Su cola se enrolló en torno a su pierna como si quisiera protegerla de ese silencio vivo que él sembraba. El gong retumbó. Amira gruñó con toda la furia de sus victorias y descargó un tajo que desgarraría carne, hueso y orgullo. Pero Gabriel se ladeó, casi sin moverse, y la punta pasó rozándole el pecho, dejando solo un hilo de tela cortada. Sus manos no buscaron armas, se hundieron en la tierra, flexionando dedos firmes que parecían medir el latido de la arena. Amira sintió un rugido de la multitud, voces roncas de excitación y rabia. Ella apretó los dientes, lanzando una lluvia de estocadas, cada una más rápida que la anterior. El humano bailaba alrededor de su lanza, doblando la cintura, dejándola pasar a un susurro de su cuello, de su corazón. De pronto, Amira sintió su propia respiración atragantarse. La lanza se detuvo a un palmo de su garganta, sostenida en alto por su brazo tembloroso. Gabriel estaba tan cerca que podía contar cada línea de sudor que bajaba por su pecho. Entonces habló, apenas un murmullo, pero tan claro que su voz pareció retumbar en el cráneo de Amira. «No busco matarte». Amira sintió que el suelo se derretía bajo sus pies. Su lanza cayó. Y por primera vez en años, una chispa de algo más fuerte que la furia prendió fuego dentro de su pecho. A su alrededor, la multitud exigía muerte. Pero en la arena de Or-Zhul, aquel día, nació algo que nadie pudo descifrar aún, miedo en los ojos de la invicta y un secreto inhumano en la calma de aquel prisionero sin cadenas. La multitud aullaba como un enjambre de hienas mientras la lanza de Amira se hundía en la arena, inerte, traicionera. Los guardias de la casa de sangre intercambiaron miradas nerviosas, algunos aferraron sus látigos, temiendo un motín de público, otros apuntaron con ballestas rudimentarias hacia Gabriel, como si temieran que aquel hombre medio desnudo pudiera arrebatarles el control de toda Or-Zhul con solo una mirada. Amira respiraba entrecortado, la garganta seca de tanta furia contenida. Quería matarlo, debía hacerlo. Su honor exigía la cabeza de Gabriel clavada en una pica para callar las bocas de los gladiadores que la envidiaban. Pero sus manos no obedecían. Cada músculo de su cuerpo, entrenado para degollar sin pestañear, se sentía atado a una cadena invisible, tejida por esos ojos grises que no la dejaban escapar. Gabriel se inclinó y recogió la lanza caída. El peso del arma de hueso, tan familiar en las manos de Amira, parecía una rama cualquiera en sus dedos largos. La giró una sola vez, tanteando su centro de gravedad, luego la dejó caer suavemente a sus pies, como si no sirviera para nada. Amira dio un paso atrás. Un paso, y luego otro. Sus talones tropezaron con la línea roja que delimitaba la zona de combate. Nunca, jamás, en sus años de esclava guerrera, había retrocedido de esa forma. El público lo notó,
Miles de voces se mezclaron en un coro de abucheos y carcajadas histéricas. El amo de la casa de sangre se levantó de su trono, su mano ancha señalando hacia el foso, rugiendo órdenes que nadie entendía bien. Gabriel levantó la cabeza hacia los palcos, sus ojos vacíos de miedo, cargados de una calma demasiado fría para ser humana. Luego caminó hacia Mira, pisando la arena manchada de sangre, cruzando la línea roja como si la ley de los gladiadores fuera humo a su paso. Amira sintió como se le erizaban las escamas del cuello. Su cuerpo clamaba pelear, desgarrarlo con garras y dientes si era necesario, pero su mente estaba atrapada en una maraña de imágenes, la noche en que su madre la vendió, la primera cabeza que cortó, el sabor agrio de la carne que devoró para sobrevivir. Y entre todos esos recuerdos podridos, estaba él, Gabriel, caminando hacia ella como una maldición. Él alzó una mano, la rozó en el cuello, justo donde su pulso latía como un tambor de guerra. Su tacto era fuego y hielo a la vez, una caricia que no exigía nada, que no buscaba someterla ni humillarla. Era una pregunta silenciosa, ¿hasta dónde podía resistir ella? Un látigo restalló, quebrando el momento. 2 guardias se abalanzaron para separar a la gladiadora de su enemigo. Amira reaccionó como un animal herido, apartó a uno de un codazo que le fracturó la mandíbula. El otro recibió una rodilla en el estómago y cayó vomitando sangre negra sobre la arena. Gabriel no se movió. Solo la miraba, respirando despacio, como si cada golpe que ella daba para defenderse de todos fuera parte de un ritual inevitable. Cuando por fin se sintió libre, Amira le sostuvo la mirada. Notó el temblor en sus propias piernas, la humedad oscura que se acumulaba entre sus muslos, mezcla de rabia, miedo y algo que jamás se atrevería a nombrar frente a sus enemigos. ¿Qué eres? Susurró con un hilo de voz que no alcanzaba a matar la distancia entre ellos. Ningún humano puede mirarme así. Gabriel ladeó la cabeza, como si estudiara cada grieta de su máscara de furia. Se acercó aún más, hasta que la punta de su nariz rozó la frente sudorosa de ella. Su voz fue un susurro tan íntimo que ni los dioses de Or-Zeta-Chuele podrían haberle escuchado. No temas. Todavía no. Y antes de que la multitud comprendiera que la batalla se había convertido en un pacto silencioso, ambos fueron rodeados por guardias, cadenas y grilletes. Los separaron a latigazos, pero no lograron borrar de los ojos de Amira la chispa ardiente que Gabriel había dejado encendida con solo pronunciar 2 palabras. La oscuridad de los túneles bajo la arena era un vientre de piedra que devoraba gritos y alimentaba pesadillas. El eco de pasos arrastrados, cadenas que raspaban los muros húmedos y el silbido de ratas gordas componían la única música de aquel inframundo. Allí, en la celda más profunda, arrojaron a Amira como si fuera un animal derrotado, y detrás de ella, empujaron a Gabriel con brutalidad. Los barrotes se cerraron con un chasquido, y el silencio cayó pesado como un sudario. 2 antorchas parpadeaban en las paredes, dibujando sombras que parecían moverse solas, alimentadas por el miedo y algo más peligroso, la curiosidad hambrienta que empezaba a corroer el pecho de Amira. Ella se quedó acurrucada en un rincón, la espalda pegada a la roca fría, la respiración agitada. Podía oír cada gota de sudor resbalar por su propia piel. Frente a ella, Gabriel se sentó con la espalda recta contra la pared opuesta, las muñecas hinchadas por las marcas de las cadenas, la túnica rota dejando ver cicatrices viejas y nuevas. No hablaba. No exigía. Solo respiraba, lento, profundo, como si todo el aire de la celda le perteneciera. Y sin embargo, cada exhalación suya parecía colarse en los pulmones de Amira, aturdiéndola, recordándole que no estaba sola, que había algo allí que se retorcía dentro de su vientre y que no era odio ni hambre de combate. Intentó mirarlo a los ojos, desafiarlo, recuperar el fuego que siempre la había mantenido erguida ante cualquier verdugo. Pero Gabriel la desarmaba sin tocarla. Un leve giro de su cabeza, una sonrisa que se insinuaba apenas, un músculo que se tensaba bajo la piel, cada detalle era una daga enterrándose en su orgullo. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Amira se levantó de un salto. Sus cadenas tintinearon como una risa cruel. Caminó hacia el con pasos duros, dispuesta a arrancarle la garganta a mordiscos si era necesario para no sentir lo que sentía. Se detuvo tan cerca que pudo oler el polvo y la sangre en su piel humana. Gabriel levantó la vista. Ni una palabra. Solo dejó que ella se inclinara, su cara tan próxima que sus respiraciones se mezclaron en una sola corriente tibia. Amira sintió que sus labios hormigueaban, como si cada nervio de su boca despertara a una vida nueva, violenta y desconocida. Lo golpeó primero, un puñetazo directo al pómulo. Su cabeza se giró, pero no respondió. Ella lo agarró del cuello, apretando hasta sentir su pulso rebotar bajo sus dedos. Él se dejó hacer.
Amira lo empujó contra la pared, montándose a horcajadas sobre sus muslos fuertes, sintiendo como la dureza de su cuerpo le encendía la piel bajo la armadura rota. ¿Qué me has hecho? Escupió, la voz ronca, cargada de algo que ni ella comprendía del todo. Dime qué demonios eres. Gabriel abrió los ojos, por primera vez, dejó ver una chispa de algo salvaje. Un rugido bajo, casi un gemido, nació en su garganta mientras una mano se liberaba de las cadenas sueltas y se deslizaba por la cintura de Amira, apretándola contra él. Ella sintió un chispazo en la base de su vientre, una corriente que hizo que su cuerpo se arquease contra su voluntad. Sus bocas se rozaron. Fue apenas un temblor, un roce de labios partidos y aliento caliente. Un instante en que todo el odio, toda la furia, toda la sed de sangre se convirtieron en hambre de otra clase, más peligrosa, más imposible de detener. Amira tragó saliva, sintiendo como su cola se enrollaba alrededor de la pierna de Gabriel. Él habló tan bajo que sus palabras parecieron flotar dentro de su pecho. No soy tu enemigo, Amira. No vine a matarte. Vine a liberarte. Ella quiso gritar, quiso morderlo, quiso decirle que no creía una sola sílaba. Pero su lengua encontró la de él antes de que pudiera pronunciar otra mentira. Lo besó como quien se lanza a un abismo. Lo besó hasta olvidar quién era, hasta olvidar a quién pertenecía su cuerpo. En la penumbra, el sonido de cadenas se mezcló con jadeos ahogados y gemidos que nadie en la casa de sangre podía oír, excepto las ratas, testigos silenciosas de un pecado que empezaba a devorar a dos prisioneros de la arena. Cuando se separaron, Amira apoyó la frente en su pecho, respirando tan rápido que su corazón parecía un tambor de guerra contra su oído. Gabriel la envolvió con sus brazos, y por primera vez desde que tenía memoria, Amira no sintió la necesidad de matar para sentirse viva. Cuando el primer latigazo retumbó en la galería subterránea, Amira se separó de Gabriel tan bruscamente que sus cadenas repicaron como campanas de funeral. Los guardias, jadeantes y sudorosos, irrumpieron en la celda, apuntándolos con lanzas de hierro oxidado. La antorcha en la mano del capataz iluminó la escena. Amira, apenas contenida dentro de su coraza rota, aún encima de Gabriel, sus muslos marcados por el contacto, los labios hinchados de un beso prohibido. Uno de los carceleros escupió una carcajada áspera y chasqueó la lengua. Hora de que las bestias vuelvan a rugir para el amo. Arrastraron a Amira de un tirón, sus pies se hundían en el barro mientras ella forcejeaba. No gritaba de rabia como solía hacer, su mirada estaba fija en Gabriel, que caminaba escoltado por 4 soldados, encorvados solo para no partirles el cuello de un movimiento. Ella lo sabía, si lo provocaban, sería capaz de hacerlo. Y aún así, él jugaba a ser preso, un fantasma dentro de una carne demasiado viva para morir en la arena. Los túneles los escupieron en un patio de armas donde la luz del amanecer les quemó la piel. El rugido de la multitud era un trueno constante, devorador. Cada paso hacia la entrada de la arena parecía un desfile fúnebre, pero para Amira tenía otro sabor. Cada piedra bajo sus pies recordaba la lengua de Gabriel explorando su garganta, su mano enredándose en su nuca, la promesa murmurada entre cadenas, no soy tu enemigo. Un clarín cortó el aire. 2 puertas de acero se abrieron como fauces de un monstruo. Y ahí estaba la arena de Orce-Tachuele, más sedienta que nunca, un círculo de piedra bañado en gritos, sangre seca y promesas de muerte. Hoy no pelearían uno contra el otro. Hoy serían carnada para las bestias. Los mastines de hierro aguardaban tras rejas reforzadas. Cada uno era una montaña de músculo, ojos blanquecinos de locura, dientes como cuchillas vivas. La multitud olía su miedo, su furia. Algunos apostaban cuánto duraría el espectáculo. Ninguno apostaba por su victoria. Amira sintió la brisa caliente rozarle la piel donde la armadura se abría. Gabriel estaba a su lado, con las manos sueltas por primera vez. El amo, sentado en su trono, alzó un puño. ¡Que corra la sangre! Un gong sacudió la arena y las rejas de los mastines se levantaron como cuchillas. Las bestias se lanzaron hacia ellos sin dudar, babeando espuma y furia. Amira dio un paso, levantando su lanza mellada. La sostuve con ambas manos, sintiendo que los dedos le temblaban. Pero antes de que pudiera avanzar, Gabriel se colocó delante de ella. Sin arma, sin escudo. Solo su respiración. El primer mastín se lanzó hacia su garganta. Gabriel giró como un viento seco, lo atrapó en pleno vuelo con un brazo y su mano desnuda aplastó la tráquea del animal con un chasquido húmedo. Un rugido sordo brotó de la multitud. Amira no podía moverse. Quería pelear. Quería demostrarle que no era una hembra débil detrás de un monstruo. Pero verlo destrozar a esas bestias con sus manos era como ver a un dios arrancar estrellas del cielo.
Cada músculo que se tensaba en su espalda era una canción de guerra y deseo. El segundo mastín alcanzó a arañar la pierna de Gabriel. La sangre manó roja, tibia, perfecta. Amira soltó un grito de rabia, clavó su lanza en el cuello del animal, sintió como el acero rasgaba carne y hueso. La sangre la bañó. El olor metálico le encendió un fuego entre las piernas que no debía existir en medio de una batalla. Gabriel se giró, su mirada encontró la de ella. Sonrió. Una sonrisa manchada de la sangre de la bestia y de la suya. Era tan hermoso en su brutalidad que Amira sintió que su vientre se apretaba con un latido salvaje. Se lanzaron juntos contra el resto de los mastines. Uno tras otro caían, entre gruñidos, estallidos de huesos rotos y vísceras salpicando la arena. Amira giraba a su alrededor como un satélite, su lanza bailando con la furia de toda una vida encadenada. Gabriel rugía, más bestia que hombre, y cada rugido resonaba en su pecho como un tambor que dictaba su destino. Cuando el último mastín cayó, la arena quedó muda. Entre cuerpos destrozados y charcos tibios, Gabriel se volvió hacia ella. Sus pechos subían y bajaban, cubiertos de salpicaduras oscuras, su cola se alzó en un arco que revelaba la verdad. Estaba viva, estaba hambrienta, estaba suya. Sin palabras, Gabriel le tomó la nuca, la acercó, pegó su frente a la de ella mientras su respiración ardía como fuego en sus labios. Y Amira comprendió que nada, ni la muerte, ni la casa de sangre, ni todo Orset-Hul podrían separar lo que habían sellado con sudor, sangre y un beso robado entre rejas. El silencio que siguió al último rugido de los mastines fue más salvaje que cualquier grito de guerra. La multitud estaba de pie, boquiabierta, incapaz de decidir si debía vitorear a Gabriel o pedir su ejecución inmediata. La sangre empapaba la arena, tibia todavía, formando charcos que reflejaban el sol quemante y el temblor de cuerpos exhaustos. Amira respiraba como una fiera en celo, los músculos de su vientre se contraían con cada bocanada de aire que compartía con Gabriel, pegada a su pecho. La lanza caía de sus manos como una rama inútil, pues sabía que su única arma era él. En el palco principal, el amo de la casa de sangre se levantó, el rostro deformado por la incredulidad y la furia. Sus vasallos corrieron a su alrededor como ratas asustadas. Los tambores callaron. Un sudor frío manchó las túnicas de los nobles que habían apostado fortunas por la muerte de la gladiadora y del humano. Ahora temían algo peor, la libertad encarnada en la carne de dos esclavos indomables. Un silbido rasgó la tensión. El primer soldado saltó a la arena, espada en alto, gritando órdenes a los demás. Detrás de él, una decena de mercenarios se desplegó, formando un círculo alrededor de Gabriel y Amira. Amira se apartó apenas, levantó la cabeza y escupió sangre a la arena. Se giró hacia Gabriel, buscando su aprobación en un instante de locura. Él le sostuvo la mirada, sus ojos de acero ardiendo bajo el sol. No hubo palabra ni promesa, solo la certeza, pelearían juntos o morirían juntos. El primer mercenario atacó. Gabriel se adelantó como un trueno. No necesitó armas. Sus manos eran garras, sus hombros una muralla. El hombre se estrelló contra él y se dobló con un crujido que hizo callar de nuevo a la multitud. Amira soltó una carcajada seca, giró sobre su talón y enterró un codo en la sien de otro soldado que la sorprendía por la espalda. El círculo se cerró, pero para ellos la arena era una danza. Una danza tejida de jadeos, acero roto y cuerpos que caían a sus pies. Cada vez que Amira se veía rodeada, sentía a Gabriel detrás de ella, su calor cubriéndola como una promesa de que ningún filo la tocaría sin pagar con sangre. De pronto, un cuchillo surcó el aire. Amira lo vio venir, su respiración se detuvo. Pero Gabriel se giró, atrapó la hoja con su mano desnuda y la arrojó de vuelta con tanta fuerza que atravesó la garganta del atacante. Un hilo de sangre dibujó un arco perfecto antes de salpicarle el pecho a Amira. Un gemido involuntario escapó de su boca abierta. No era miedo, no era asco. Era puro deseo. Deseo por aquel monstruo que la protegía y desataba su propia furia como si cada enemigo fuera una excusa para poseerla de nuevo. Uno de los soldados, viendo la matanza, se dio la vuelta para huir. No llegó lejos. Gabriel lo sujetó por el cuello desde atrás, lo levantó como a un niño y lo estampó contra el muro de piedra. El cráneo explotó como fruta podrida. Amira respiró su nombre como un rezo. Gabriel la escuchó. Entre el rugir de la batalla, se acercó a ella, le tomó la mandíbula manchada de sangre y la besó sin piedad. Fue un beso roto, salado, mezclado con el sabor de la muerte y la promesa de la vida que aún quemaba entre sus cuerpos. Cuando se separaron, ambos estaban jadeando, sus frentes unidas,
el mundo reducido al calor de sus bocas entreabiertas. A su alrededor, los cuerpos seguían cayendo. La multitud, enloquecida, lanzaba monedas, gritos y plegarias. Nadie podía mirar a otra parte. Nadie se atrevía a detener a la bestia humana y a su hembra indomable. Y entonces, desde lo alto del palco, el amo de la casa de sangre levantó su cetro envuelto en cadenas doradas. Con voz retumbante, ordenó lo impensable. Tráiganme a todos los gladiadores. Que entren todos. Mátenlos aquí y ahora. Las compuertas se abrieron de par en par. 40 guerreros famélicos, armados con espadas, hachas y lanzas, emergieron como una estampida de demonios. Gabriel giró el cuello, sus huesos tronaron. Amira rió, la lanza de hueso firme en su mano otra vez. Se miraron como dos bestias que reconocen en el otro su misma hambre. Sin miedo. Sin cadenas. Con un único pensamiento latiendo en la sangre compartida, si la muerte viene, que nos encuentre devorándonos vivos en medio de la masacre. El rugido de los 40 gladiadores al lanzarse contra Gabriel y Amira hizo temblar los muros de la arena. Algunos cargaban con espadas que habían arrebatado a carceleros, otros con hachas oxidadas, lanzas improvisadas con palos y puntas de metal arrancadas de rejas. No era una tropa disciplinada, era una estampida de desesperados obligados a morir matando, asusados por la promesa de la libertad o la muerte inmediata. Amira respiró hondo. La sangre seca se le pegaba al cuello y al pecho, endureciendo su piel como un tatuaje de guerra. Gabriel, a su lado, rodó los hombros, la piel abierta en varias heridas que sangraban sin debilitarlo. Cada gota que caía sobre la arena parecía anunciar que lo peor estaba por llegar. El primero en llegar fue un gigante con una masa doble, la cabeza rapada y la mirada vacía de toda esperanza. Amira no dudó. Saltó hacia él, se colgó de su cuello y le clavó la lanza de hueso bajo la mandíbula. Cuando cayó, Gabriel ya estaba aplastando a dos oponentes contra el suelo, uno bajo cada brazo, como si estrangular hombres fuera tan natural para él como respirar. El calor creció, el polvo se levantó, el aire olía a cobre y sudor. Pero en medio de la furia y los gritos, Amira no sentía miedo, ni frío, ni dolor. Solo sentía a Gabriel cerca. Cada vez que un filo rozaba su costado, él aparecía detrás para detenerlo. Cada vez que él se giraba para romperle la clavícula a un enemigo, Amira giraba su lanza para protegerle la espalda. No eran dos luchando, eran una criatura única, salvaje, perfecta en su furia compartida. Uno a uno, los gladiadores caían. Algunos gritaban por clemencia, otros soltaban un rugido final y se lanzaban directo a la muerte, buscando un fin más digno que años encadenados. Gabriel se manchó de su sangre, de su miedo y de su vergüenza. Amira gritaba cada vez que hundía la lanza, gritaba su propio nombre y el de Gabriel como un hechizo, como un recordatorio de quién era y a quién pertenecía su destino. Cuando el último gladiador se derrumbó, la arena quedó silenciosa de nuevo. Cientos de cuerpos cubrían la arena abrasada por el sol. La multitud, en los palcos, callaba, demasiado pasmada para gritar, para aplaudir o para huir. Solo un murmullo de horror y adoración se extendía entre los muros. Amira respiraba con el pecho abierto de placer y agotamiento. Gabriel se volvió hacia ella, su rostro manchado de sangre ajena, sus ojos brillando como carbones encendidos. Ella avanzó hacia él, tambaleándose por el cansancio, se arrojó a sus brazos. No se besaron como antes, con la prisa de la locura. Se besaron lento, despacio, probándose la lengua, el sabor amargo de la muerte mezclado con la promesa dulce de algo que nunca antes habían tenido, la certeza de que nada ni nadie podría volver a separarlos. Un grito surgió del palco. El amo de la casa de sangre, loco de rabia y pavor, apuntó a Gabriel con su cetro. Ordenó a sus guardias que soltaran a los mastines restantes, que liberaran a las bestias hambrientas, que incendiaran la arena si era necesario. Pero sus palabras se ahogaron en gargantas cerradas por el terror. Nadie se atrevía ya a entrar. Nadie quería enfrentar lo que acababa de nacer en aquel círculo de piedra, una pareja invencible, una amenaza viva para el trono podrido de Or-Zhul. Gabriel levantó la vista. Clavó su mirada en el amo. Solo levantó una mano, abierta, ensangrentada. Fue suficiente. El miedo hizo el resto. Los guardias abandonaron sus puestos. Los nobles saltaron de sus palcos para huir. Algunos se aplastaron entre sí en la estampida. Amira rió, un sonido rasposo, victorioso, delicioso. Tomó a Gabriel de la mano, entrelazando sus dedos fuertes con los suyos. Se miraron un segundo. No hubo palabras. No las necesitaban. Caminaron juntos,
Atravesaron la arena convertida en cementerio. Subieron los escalones del palco del amo, sin prisa, sin miedo. Cuando llegaron ante él, el tirano temblaba, su cetro caído, sus rodillas golpeando el mármol. Intentó suplicar, pero la voz se le perdió en la garganta. Amira soltó la mano de Gabriel, se acercó y, con un solo movimiento, le abrió la garganta. El silencio fue absoluto cuando el cuerpo del tirano se desplomó a sus pies. Ella ni siquiera miró la sangre correr. Volvió a Gabriel, se limpió la mano en su pecho desnudo y sonrió. Al salir de la arena, la ciudad entera aguardaba afuera, testigo mudo de su victoria. Nadie se atrevió a cerrarles el paso. Nadie levantó un arma. Algunos se arrodillaron. Otros lloraron de alivio. Amira sintió el viento libre por primera vez en su vida. Miró a Gabriel. Él le apartó un mechón de cabello pegado a su frente, lo besó y la levantó entre sus brazos. Ella rió y lo besó de vuelta, sin vergüenza, sin cadenas. Juntos desaparecieron entre la multitud, dejando atrás un imperio de muerte, ruina y miedo, para forjar uno nuevo donde la única ley fuera la de sus propios latidos. La arena de Orset-Hul quedó en silencio para siempre, mientras el nombre de Gabriel y Amira se convirtió en susurro de libertad y amor salvaje. El monstruo y su reina. Inquebrantables. Libres. Felices.